Quédate porque vas a ver cómo una simple pieza de barro se va a convertir en una auténtica pieza de obra de arte. Nos vemos aquí dentro. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo a Boru Cerámicas, una escuela de cerámicas donde vamos a ver el barro, cómo se trabaja, cómo se elabora, cómo se crea una obra de arte, así que espero que os guste y nos vemos dentro. Bueno, te voy a comentar vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que el público conozca cómo sois vosotros, dónde estáis, en qué sector, y voy a hacerte la primera pregunta, que es ¿cómo surge la idea de crear Boru Cerámicas Escuela? ¿Y qué necesidad buscaba surgir? La verdad es que Boru nació por la necesidad de crear y la pasión por la cerámica. Entonces, después de 10 años en la abogacía, pues decidí cambiar de profesión y de ahí lanzarme al mundo de la cerámica, al principio creando cerámica propiamente dicha, con una marca de boles y para decoradores de interior, y de ahí evolucionó en, además de la producción, la escuela de cerámica. Continuamos con Claudia, que nos va a responder a una serie de preguntas para la gente que trabaja aquí. La primera sería, ¿qué te motivó a formar parte de Boru? Pues yo, de hecho, empecé aquí de alumna, porque estaba trabajando en un trabajo un poco estresante y busqué la cerámica como hobby. Entonces empecé aquí de alumna, estuve 3 años y me formaron al punto donde luego me animaron a ser profesora del centro o del estudio. ¿Cuál fue tu visión que guió el proyecto desde sus inicios hasta hoy? La visión, el placer de crear y el entorno donde yo estaba, que me gustaba, el entorno del taller, el barro, la conexión con uno mismo, era lo que me gustaba. Yo creo que es muy familiar porque la gente, como pasa muchas horas aquí, empieza a conocerse mucho, hay muy buena conversación, muy buen ambiente, la gente tiene mucha capacidad de creatividad, de hacer proyectos nuevos, venir con nuevas ideas y cosas que quieren probar, o sea que yo creo que sobre todo eso es como familiar y muy creativo. ¿Qué diferencia a Boru Cerámicas Escuelas con otras escuelas de cerámica? Bueno, la mayor diferencia, yo creo, a ver, quizá por el tamaño. En Madrid hay muchas escuelas, a lo mejor esas de las más grandes en superficie, y después por el hecho de que los profesores que dan clase aquí son profesionales de la cerámica, quiere decir que producen cerámica. Normalmente no suele ser el caso, eso no quiere decir que sean ni malos ni buenos, simplemente si hay una diferencia es que nosotros, además de dar clases, nos dedicamos a producir activamente. ¿Vale? Aparte de eso, estamos especializados casi, diría yo, en el torno, y no es el caso de todas las escuelas. Está al revés. Una pregunta más personal. ¿Habéis tenido algún accidente o alguien que se ha asustado? Cortarnos sí, porque todas las herramientas. Pues creo que al principio es muy
intentamos ser más técnicos en el sentido de enseñarles muy bien las bases de tanto de torno, de plancha o de moldeado a mano, para que luego ellos puedan elaborarlo en toda la creatividad que quieran, porque no puedes tener tanta creatividad en la cerámica si no tienes una base técnica de cómo hacer las cosas bien, para llegar a esas ideas locas o originales que tienes. ¿Cuáles han sido los mayores retos que has tenido en el desarrollo de esta escuela? Pues los retos de cualquier empresa, pequeña empresa. Vamos, levantar un negocio, pagar los impuestos, los proyectos, abrir desde cero y aguantar los años que llevamos. ¿Qué es lo más gratificante de trabajar con los alumnos? Yo creo que las conversaciones y conocerlas y saber de dónde vienen, por qué han venido al taller y eso, ir conociendo un poco sus proyectos, las cosas que van haciendo, les propones tú luego cosas. Es como sobre todo eso, la familiaridad, porque normalmente son personas que van viniendo como vienen todas las semanas, entonces al final eso les terminas conociendo muy bien. ¿Qué valores consideras fundamentales dentro de la escuela? El esfuerzo, el disfrute y la creatividad. ¿Qué impacto esperas generar con la comunidad? A ver, a mí me gustaría dar herramientas suficientes a la gente para que se exprese de forma creativa y crear un lugar donde la gente esté a gusto y bueno, pues pueda vivir un poco más tranquilo, salir del estrés de la rutina, y creo que eso lo estamos consiguiendo. Creo que les ayuda mucho tener ideas, influencias, ver los proyectos de otros alumnos. Muchos sacan ideas de páginas web, pero volviendo un poco a lo de la técnica, como van viendo que ellos también evolucionan con sabiduría y con educación, pues ya se atreven a hacer cosas que igual al principio todavía no pensaban que podían hacer, o de repente les propones, venga, ahora coge más kilos de barro, o ahora prueba otra cosa que no has hecho nunca, y de repente les sale y como que se alegran mucho y empiezan a hacer cosas distintas y nuevas y se van atreviendo más. Bueno, seguir desarrollando la escuela y consolidarla, ¿por qué no ampliarla en algún futuro? Y por otra parte, la que no se ve en la escuela, que es la de la producción, efectivamente, pues seguir creciendo. ¿Tienes algún comentario que quieras añadir a los espectadores para que vengan y les atraigas Boru Cerámicas? Pues nada, yo les diría que pasaros a vernos, porque realmente creo que merece la pena conocer el espacio y conocernos a nosotros. Una vez que hayáis probado unas cuantas cosas con nosotros, ya podréis decidir si merece la pena probar con otras escuelas o no, o otras actividades. Pues nada, muchas gracias. Bienvenidos al taller. Bienvenidos a Boru Cerámicas. Muchas gracias. Yo creo que confianza en eso, en poder hacer proyectos, también como tranquilidad, de que al final vienen muchas veces al taller a escapar un poco del ajetreo del día a día, de estar como trabajando igual en una oficina o, no sé, o donde sea, que tienen un sitio donde expresar un poco la creatividad, de estar tranquilos, de poder sentarse y sobre todo de desconexión. Yo creo que les da mucha desconexión venir a un taller y hacer cosas con las manos y ayuda mucho a distraerse. Ya por último, y ya nos quedaría una pregunta más, ¿qué crees que es especial cuando estás con los alumnos? Es decir, cuando ves diferentes compañeros, ¿qué es lo que sientes tú que les podrías ayudar o mejorar? Pues yo creo que como profesores les damos la confianza de hacer cosas y de rellenar el hueco donde si ellos todavía no llegan a hacer algo, tú estás ahí para acompañarles y para ayudarles o darles un
pequeño empujón hasta que ven que ellos lo pueden hacer solos. Sobre todo es eso, somos acompañantes, además de profesores, yo creo. ¿Querías incluir algunas palabras para gente que es nueva o que quiere venir a Borut porque no lo conoce? Pues yo animaría mucho a la gente a empezar cerámica, porque yo fui la primera que empecé con esto como un hobby y me gustó tanto que aquí estoy trabajando de ello. De verdad que ayuda a desconectar y a tranquilizarse y a pasárselo bien, y sobre todo si tienes un poco de habilidad artística o de creatividad, aunque no es 100% necesario, yo lo recomendaría mucho. Pues nada, muchas gracias, Claudia. Pues nada, nos vemos ya en las preguntas de los clientes. Pues a ver, realmente yo ya había practicado cerámica, había hecho modelado, o sea, nunca había hecho torno, y entonces estaba buscando un sitio donde hacer torno, también que me pillara más cerca de mi casa, porque el taller al que iba antes estaba en Madrid. Y yo vivo aquí en Las Rozas, entonces pues era perfecto, la verdad, estoy a 10 minutos, y básicamente eso. Mi primera experiencia fue hace ya casi 2 años. Creo que igual era, o sea, era verano, creo que igual era agosto, que yo llamé a Alejandro por teléfono para informarme un poco de cómo funcionaba el taller y me dijo que un día me pasara, entonces eso, vine y creo que enseguida ya me puse con el torno a aprender y la recuerdo, bueno, obviamente muy bien, porque por eso me quedé, como un sitio muy tranquilo y con muy buen ambiente. Pues por un lado el ambiente, que es muy tranquilo, te da la bienvenida de una manera muy amable y te hace sentir como en casa desde el principio. Y luego pues los profesores, ambos son encantadores y enseguida te dejan experimentar y practicar y liarla. Y luego para mí la cercanía, porque vivo a nada 5 minutos de casa y aparco en la puerta y aquí estoy. Pues en mi caso llevo muy poquito tiempo, pero estaba buscando un lugar donde poder desconectar y que me recargue de energía, porque al final en el día casi todo son obligaciones y cosas que te tienes que dar más que te den, ¿no? Y aquí pues siento que el mundo se para, solo estoy yo y mi cerámica y salgo como recargada de energía y con ganas de, no sé, siento que creo algo con mis propias manos y eso me da como una sensación de felicidad así como momentánea, más física que otra cosa, pero sí. Lo que he aprendido aquí sobre todo es a desconectar, a venir a centrarme en lo que quiero hacer y en tranquilizarme y dejar de pensar en mi día a día, sobre todo. Y nada, la verdad es que estoy muy a gusto. Vale. ¿Y cómo describirías el trato de estos 2 días que me has contado del docente? Pues el trato excepcional, desde luego. Aquí vienes a dejar las cosas, a tranquilizarte, es como venir a estar con tu familia. Entonces es un ambiente muy relajado y desde luego es prioritario para poder centrarte en lo que estás creando. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si queréis ir a Borut Cerámicas, está en la calle Mónaco número 50 de Las Rozas de Madrid. Darle un buen like, comentar, sé que recordar que tenéis link en la descripción todas sus redes sociales, mis redes sociales, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.